Microsoft Word permite al usuario la creación de macros de forma sencilla. Una macro es un conjunto de acciones recurrentes que se aplican mediante un botón o un atajo del teclado. Gracias a esta función se puede ser más productivo, evitando realizar las mismas acciones una y otra vez. Para crear una macro con la grabadora, previamente debemos tener muy claro qué es lo que vamos a hacer, ya que al poner en marcha la grabadora, ésta almacenará todos los comandos o acciones que vayamos realizando. Así pues, todo lo que hagamos se guardará y posteriormente al ejecutarla se llevará a cabo. Por ello, debemos tener cuidado en no grabar ninguna acción innecesaria o que no tenga que ejecutarse siempre con la macro que estamos creando. Por tanto, antes de ponernos a grabar una macro, debemos saber exactamente qué tipo de macro vamos a crear y planificar los pasos que debemos seguir al grabar la macro. Es muy recomendable realizar varias veces los pasos antes de grabar la macro, para que así salga sin ningún error. Otra consideración que debemos tener en cuenta antes de empezar a grabar la macro es que la macro a grabar no debe ser dependiente del documento en la que la creemos, ya que entonces no podremos utilizarla para posteriores documentos. Una macro debe ser genérica. Para entenderlo mejor, pasaremos a la práctica. Crearemos nuestra primera macro. En primer lugar, debemos hacer clic a la ficha Vista o la ficha Programador. En este caso vamos a trabajar con la ficha Vista. Luego seleccionamos el botón Macros. Al hacer clic se despliega un menú. Luego seleccionamos la opción Grabar macro. Aparece el cuadro de diálogo de Grabar macro. En él debemos colocar, donde indica nombre de la macro, escribimos el nombre que queremos asignar a la macro, para así poder identificarlo mejor. Vamos a asignarle el nombre de encabezado. Luego de escribir el nombre, también debemos tener en cuenta que el nombre debe tener algunas consideraciones. Debe comenzar con una letra. No debe ser un nombre mayor de 80 caracteres entre letras y números. No puede contener espacios ni símbolos. Si asignamos el nombre de una macro que ya existe o de un comando existente en Word, las acciones de la nueva macro sustituirán a la macro anterior o al comando de Word que había antes. Por tanto, debemos tener mucho cuidado con el nombre que le asignemos a la macro. Dentro de la zona Asignar macro a, podemos seleccionar el detonante de la macro, que podrá ser un botón o una combinación de teclas. Al hacer clic sobre el icono botón o teclas, aparecerán unos nuevos cuadros de diálogo que veremos al detalle en la siguiente lección. No es necesario utilizar estos botones desde este cuadro de diálogo. Podemos esperar a tener la macro grabada y posteriormente asignarle a un botón o a una combinación de teclas. En el desplegable Guardar macro en, podemos seleccionar dónde vamos a guardar la macro. Al hacer clic a la lista desplegable, podremos ver las opciones que tenemos. Guardarlo en la plantilla, que va a servir para todos los documentos, que es la plantilla normal.docx, o guardarlo en el documento actual, que vendría a ser el documento 1. Se sugiere guardarla en todos los documentos, que es la plantilla normal.docx, que es la que el sistema utiliza para crear todos los nuevos documentos. También podemos escribir una pequeña descripción que resuma las funciones de la macro. Para comenzar a crear la macro, debemos pulsar o hacer clic sobre el botón Aceptar. En este momento, él está empezando a grabar todas las acciones que realicemos. Desde el comando macro tenemos la posibilidad, si regresamos al botón macros, tenemos la posibilidad de detener o hacer una pausa a la grabación. Detener significa que va a finalizar la grabación y pausa es simplemente detiene y luego podemos reanudar la grabación. También podemos detener la grabación desde la barra de estado al hacer clic al botón que se encuentra en él, que es el botón cuadrado, un botón cuadradito blanco. También podemos saber que estamos grabando la macro porque el puntero del mouse, aparte de la punta que figura que es la flecha blanca del mouse, aparece otra imagen como si fuera una cinta, que es la cinta de la grabación. Para este ejemplo realizaremos los pasos para colocar un encabezado simple.
Doble clic en el área del encabezado para acceder a esa área y luego escribimos el texto que deseamos que aparezca como encabezado. En este caso, USMP y luego el texto de LabCom. Si deseamos, podemos seleccionar todo el texto para aplicarle un formato. Control E, luego le aplicamos de repente en negrita y cambiarle el tipo de letra o aumentarle el tamaño, como desean. Una vez que hemos realizado todas las operaciones que deseamos que realice la macro, seleccionamos la opción Detener. Regresamos a la ficha vista, clic al botón Macros y clic al botón Detener grabación o si no también al botón que se encuentra en la barra de estado. La macro se guarda automáticamente una vez que hemos pulsado el botón de detener, pero es conveniente asignarla a un botón o a una combinación de teclas como veremos en la siguiente lección.